Muy buenas noches a todos. Me presento con ustedes. Mi nombre es César Barrera. Yo soy el docente y director del curso de Diseño Industrial y de Servicios. Bueno, lamentablemente, pues nadie ingresó a la webconferencia. Es algo como, pues, preocupante porque las webconferencias son parte de la formación y el proceso del desarrollo correcto del curso. Y digamos que esta primera webconferencia era importante para que ustedes pudieran entender cómo funciona el curso, porque esto es un curso autodirigido. Entonces, la metodología es completamente diferente a la que venimos trabajando de la parte tradicional. Entonces, sin embargo, no hay ningún inconveniente. Voy a ver si creo entonces más bien como un chat de Teams para poderles enviar también como toda esta información y poder compartirles todo esto y tener como un canal extra para la comunicación y para que ustedes puedan como tener claridad e ingresar a las webconferencias. Bueno, entonces en primera instancia hay un tema importante y es que quiero aclarar cómo funciona la metodología del curso. Entonces, para eso vamos a hacer algo diferente y es que les voy a compartir pantalla para poderles explicar la metodología del curso y los elementos básicos, que es como lo más importante. Luego sí, voy a hacer una breve explicación de todo el proceso teórico para esa primera fase y de paso, pues les voy a compartir por el correo interno del curso, pues la información pertinente. Digamos que pues al no haber personas, pues no me voy a extender tanto en la parte de la explicación porque la idea era como que esto fuera una relación entre webconferencia y CIPAS, o sea, que hubiera como algo de comunicación y pudiéramos como entre todos aportar. Entonces, no obstante, pues voy a como compartirles para que puedan tener conocimiento de esto. Listo. Entonces acá les estoy compartiendo la pantalla. Entonces acá lo que les muestro es lo siguiente. Entonces este es el entorno de trabajo que vamos a tener de diseño industrial y de servicio. Eh, Acá hay una diferencia, pues digamos que los elementos son iguales a los cursos tradicionales. Acá, sin embargo, vamos a tener algo importante y es que esto, al ser un curso autodirigido, no hay docentes. El único docente soy yo y yo soy es el director de curso. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo me voy a encargar es de todo el tema administrativo, de hacer todo este tipo de procesos de webconferencia, de CIPAS. La idea, ¿cuál va a ser? La idea es que ustedes puedan asistir a las webconferencias de los CIPAS para fortalecer como todo el desarrollo teórico y podamos fortalecer y ampliar toda la parte de desarrollo del curso, que es como lo más importante. Acá hay un tema y es que esto es también de un tema híbrido, entonces estamos trabajando el autodirigido híbrido. ¿Qué significa eso? Que va a ser entre cuestionarios de evaluación, como es en esta primera fase, y también va a ser con trabajos. Los trabajos también tienen un sistema de calificación diferente, entonces acá los docentes no van a calificar, sino que ya tenemos un componente que es el do robot de la UNAD que se va a encargar de también hacer como parte de este proceso de calificación. Entonces, ¿a qué voy esto? Para que a todos les quede claro que no tienen que entregar el trabajo a ningún docente, tampoco me tienen que enviar a mí ningún trabajo ni nada, sino que todo esto va a ser como en el tema de los entornos de calificación. Bueno, otro tema, las retroalimentaciones. Acá no hay retroalimentación en este curso para para las fases de trabajo. Sin embargo, por eso es importante estos espacios, porque en las webconferencias y en los CIFAs que yo voy a estar haciendo constantemente en el curso para que ustedes se sientan acompañados y sientan como todo este aporte importante en su desarrollo. En estos espacios sí vamos a tener como un espacio para retroalimentación, un espacio para complementar, un espacio para que todos podamos participar, podamos entender mucho mejor los elementos que vamos a trabajar. Aparte de eso, pues las webconferencias teóricas las voy a explicar muy bien para que ustedes tengan todo este conocimiento y puedan primero presentar estos cuestionarios y tengan una excelente calificación. Segundo, presenten sus trabajos y tengan una excelente calificación. Y lo más importante es que entiendan y que esta materia no sea una materia que pase
o sea, que sea como por pasar y ya, sino que sea una materia que a ustedes les sirvan. Porque si les hablo de una manera profesional, creo que esto es un elemento fundamental. Esta materia es muy fundamental y también digamos que esta materia le permite también a las personas que tienen como una idea de crear sus propias empresas, de empezar como a, a desarrollar y trabajar como la creación de empresa, la creación de productos, la creación y desarrollo de esto. Entonces, sí es como importante para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Entonces, así funciona la fase 2 pues es una rúbrica de evaluación, al igual que la fase 3 con rúbrica de evaluación. La fase 4 ya es cuestionario y la evaluación final es un cuestionario que se encarga de recolectar toda la información que estamos viendo en el transcurso del curso. ¿Listo? Entonces, esto, digamos que en primera instancia, para que ustedes puedan entender cómo funciona el curso, cuál es su metodología y cuál va a ser el desarrollo. ¿Listo? Bueno, acabo de llegar Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, tutor. ¿Cómo está? Bueno, le cuento que nadie ingresó, Andrés, entonces estaba desarrollando la webconferencia solo, pero gracias a Dios su merced ingresó para poderle explicar mejor todo el proceso. ¿Listo? Listo, tutor, gracias. Listo, ¿no? Con todo el gusto. Entonces, digamos, Andrés, ¿qué estaba explicando? Estaba explicando la metodología del curso. No sé si usted ya ha tenido un curso autodirigido anteriormente en la universidad o este es su primer curso de este tipo. No, sí, ya había tenido varios, de hecho Ok. varios ya. Ah, listo, listo, listo. Sí, sí, señor. Digamos que, pues ahí hice como las aclaraciones, expliqué muy bien cómo funcionaba la metodología para que, pues, Omar se entienda que se ha grabado hasta el momento de la webconferencia. Pero bueno, listo. Digamos que después ya de explicar cómo funcionan los cursos autodirigidos, yo les estaba comentando a ustedes que, digamos que a diferencia de otros cursos, yo quiero como enfatizar y trabajar mucho con ustedes, como que no se sientan que, pues, a pesar de que no tienen tutores, el director de curso tampoco es presente. Entonces, lo que yo quiero hacer, y por eso son importantes estas webconferencias, es que ustedes asistan para que esto sea como método de trabajo y de desarrollo para que ustedes pues puedan entender mucho mejor y cómo funciona el curso y cómo vamos a trabajar como todos estos elementos de cada fase. ¿Listo? Entonces, ahora voy a compartirle a usted la explicación de la parte teórica de lo que vamos a trabajar en el curso. ¿Listo? Entonces, si quiere, Listo. permítame un momento que tengo acá esta. Si voy a dejar de compartir pantalla. Listo. Listo, permítame un momento. Permítame un momento, Andrés, que preciso me desconfiguró algo del computador. Listo.
Listo, ahora sí, volver a compartir pantalla. Y ahora sí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Les voy a hacer como una breve explicación del desarrollo que vamos a trabajar en esta primera fase. ¿Listo? Entonces, digamos que acá estas dos infografías se las voy a compartir. Estas infografías las creé para que ustedes puedan tener como elementos de estudio para ahorita el cuestionario de la primera fase y pues como que se les facilite aún más como todo este proceso y no tengan como ningún inconveniente. Entonces, digamos que no me voy a extender tanto porque la idea pues también es que ustedes como que complementen esta información que yo les voy a dar, pues con toda la bibliografía que está en el curso. Entonces, digamos que vamos a hablar, en primera instancia, yo voy a hablar como de elementos, de los elementos como más fundamentales para poder empezar este curso, y es que tenemos que hablar de el fundamento teórico. ¿Y cómo funciona esto? Vamos a hablar en primera instancia de un autor muy importante que nosotros estamos trabajando, que es Frascara. Digamos que el diseño, según como este autor, debe entenderse como una actividad intencional orientada a producir resultados. ¿Qué significa eso? Y es que, pues no simplemente como una actividad relacionada con la creación de formas, sino que también vamos a hablar de el punto de partida que éste comprende. Entonces, digamos que el diseño ocurre como dentro de una situación concreta y que el diseñador como que siempre tiene que intervenir y que esta situación como que busca producir una transformación. En pocas palabras, esto se reduce como en ciertas preguntas para poder entender y poder empezar ante- a- y como a estudiar muy bien estos conceptos. ¿Y qué significa eso? Que lo primero es como qué situación existe, cuál es el problema o necesidad, quién está involucrado, cuáles son los objetos, qué condición existe, qué solución puede plantearse y cómo comprobar si la solución funciona. Entonces, digamos que de ahí vamos a partir. Hablando de qué, entonces digamos que esto cambia como pues radicalmente la idea tradicional de que diseñar es simplemente como hacer algo bonito, que vamos a entender algo funcional y es que el diseño y este curso les va a dar como la matemática, por así decirlo, la fórmula para poder crear y diseñar. Entonces, digamos que esto a veces tiene mucho que ver con la parte de creatividad, de innovación, de desarrollo, digamos que son partes fundamentales y bases del curso, pero acá existe una fórmula y existen unos elementos importantes. Entonces, por eso digamos que ahorita yo estaba recalcando mucho que el curso es fundamental, digamos, para todo este proceso de creación y desarrollo tanto de empresa como de producto. Entonces, digamos que por eso es como tan interesante ponerle cuidado y atención a esto, porque es la fórmula para poder crear y tener éxito en el desarrollo de productos. Entonces, digamos que antes como de comenzar y entender puntualmente, porque es que digamos que lo que va a pasar en el curso es que esto va a ser como esta primera fase, este primer elemento que vamos a trabajar es algo muy superficial. Entonces, digamos que les voy a dar un ejemplo, digamos que estamos hablando de que vamos a reducir todo. Entonces, en primera instancia les voy a hablar del mundo entero. Este es el ejemplo, o sea, para que entiendan un poco. Primero vamos a hablar del mundo, luego vamos a hablar de los continentes, luego vamos a hablar del continente de Sudamérica, luego vamos a hablar de los países latinoamericanos, luego vamos a hablar de Colombia, luego vamos a hablar de la biodiversidad de Colombia, para finalizar que el punto final sea hablar de las ranas más importantes que tiene el país. ¿Se me entienden? Como que así va a funcionar el curso. Primero es algo muy grande, vamos a ir reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta el punto clave que va a ser como la fase final del curso para que ustedes puedan entender y tengan esa fórmula matemática que les estoy comentando. Digamos que también el diseño, vamos a hablar también como del diseño como actividad orientada a objetos. Entonces, digamos que este concepto es fundamental porque pues un diseño no debería existir simplemente porque el diseñador decidió hacerlo, por así decirlo, sino que debe existir porque existe un propósito y por eso es necesario como establecer objetivos. Vamos a hablar del fundamento teórico, vamos a hablar de una explicación ampliada de ese fundamento y de esa fórmula que hablamos de que
existe primero que todo que entender un objetivo, unos criterios, un desarrollo, una prueba y una evaluación. ¿Listo? Digamos que el diseño siempre debe orientarse hacia objetos claramente definidos y no únicamente hacia resultados formales. ¿Listo? Como les estoy diciendo, digamos que este primer bloque, esta primera idea que les estoy dando es como para que tengan como el conocimiento básico para empezar como a trabajar y desarrollar este curso. Luego vamos a hablar del problema de diseño. Aquí hablamos de que otros elementos fundamentales, digamos que son elementos que tienen que entender que el problema debe ser investigado antes de intentar resolverlo. Y acá es fundamental porque creo que esto es algo que marca un eje que es demasiado importante en el desarrollo del curso y es que para empezar cualquier situación de diseño, para poder empezar a crear este tipo de habilidades, tenemos que entender que tenemos que primero encontrar el problema. Y pues el diseñador necesita como cierta identificar y comprender ciertos elementos. Entonces, primero tenemos que entender qué es la situación existente, las personas involucradas, las necesidades, las condiciones del contexto, las restricciones, las oportunidades y los objetos. Todos estos son elementos que tenemos que tener a consideración al momento de tener claro cuál va a ser el problema de nosotros. Luego vamos a hablar también del diseño y situación, y acá digamos que esto es como muy importante porque una solución no puede evaluarse completamente aislada de las circunstancias de las que será utilizada. ¿Qué significa esto? Que acá vamos a incluir todos los elementos. Entonces, como les estoy diciendo, esto es como, les voy a dar como estas pequeñas fases iniciales y luego vamos a empezar a enfatizar con el transcurso del curso en estas fases. Entonces, acá, ¿qué significa eso? Entonces, que vamos a hablar primero de las personas, del entorno, de la actividad, de la cultura, de las condiciones de uso, de las necesidades, de los recursos y las restricciones. Elementos que son elementos muy amplios, pero que tenemos que enfocarlos siempre en un principio hacia el problema. Es identificar correctamente los elementos para poder luego desarrollarlos y trabajarlos correctamente. Em, y es acá cuando después de tener un problema y de tener claro nuestro problema, vamos a hablar de el usuario como elemento central. Entonces, siempre tenemos que tener esto claro y es que nuestras investigaciones, nuestros procesos y nuestras creaciones siempre tienen que estar enfocadas hacia el usuario. De lo contrario, pues no tendríamos como el proceso ni tendríamos claro hacia dónde vamos. Digamos que esa va a ser como nuestra línea y va a ser nuestro proceso correcto para diseñar cosas espectaculares. El usuario como que debe comprender ciertos elementos y yo tengo como unos básicos, por así decirlo, y es que tenemos que hablar de necesidades, tenemos que hablar de capacidades, de limitaciones, de comportamientos, expectativas, experiencias, contextos, culturas, bueno, demás situaciones y demás elementos que son fundamentales para hacer ese análisis correcto del usuario. De igual manera, vamos a hablar del contexto. El contexto es eh, algo que el usuario como que no puede definir porque es un concepto abstracto cuando hablamos. Y existe algo que tenemos que analizar y es cómo utilizar ese algo, ese lugar, esa situación, cómo vamos a realizar esa actividad, con qué determinación o condición, ¿sí me entienden? Entonces digamos que acá vamos a hablar ya algo de algo que no es tan tangible, no es tangible, perdón, pero lo podemos manipular y lo podemos trabajar a nuestro favor. Em, para luego hablar como un poquito de diseño como transformación. Y aquí parece como uno de los aspectos más importantes del pensamiento de nuestro autor, y es que el diseño siempre busca transformar una situación existente. Y podemos representarlo como conceptualmente de la siguiente manera, y es situación actual, intervención de diseño y situación mejorada. ¿Listo? Para, pues, digamos que en este bloque y en estas primeras partes vamos a hablar también del diseño orientado hacia los resultados como la unificación del diseño como transformación. Y de igual manera, acá existe una fórmula que es el problema, el objetivo, la solución, el resultado y la evaluación. También hablamos de los fundamentos de diseño, que los fundamentos de diseño en primera instancia es como todo lo que estamos desarrollando sobre
la investigación, la fórmula de preguntas, el encontrar la información correcta, analizar la información y demás elementos como que son fundamentales para el desarrollo. Bueno, demás elementos que tenemos que ir enfocándonos poco a poco, pero digamos que esto en una primera instancia, para que puedan entender un poquito, y es que lo que les digo, o sea, acá tenemos que trabajar muchos contextos, perdón, mucho contenido. Acá tenemos una cantidad bastante grande y bastante amplia. Por eso no quiero como saturarlos ni los quiero como confundir en esta primera fase. Entonces, por eso les voy a dejar acá como estos 15 elementos fundamentales para que ustedes los analicen, los puedan entender. Por favor, eso también es como para que ustedes puedan complementar con toda la literatura que está en nuestra bibliografía de trabajo. ¿Listo? Ahora, pues vamos a hablar como de un segundo bloque también que se me hace como importante y es como, es como complementar todo lo que venimos trabajando. Entonces, es lo que les decía, que el diseño siempre tiene como que estar centrado en el usuario. La comprensión del usuario es algo fundamental y es algo que tenemos como que analizar y entender en una primera instancia. Em, y es por eso como que quiero como dejar en cuanto a teoría y enfocarnos solamente en la parte del usuario en esta primera web conferencia teórica. Y es esto lo que estábamos como hablando, y es que el usuario pues es la base del desarrollo de nuestro proceso. Para eso tenemos que primero entender el elemento de comprensión del usuario. Entonces acá, cuando hablamos de comprensión del usuario, hablamos también de que vamos a trabajar y vamos a ampliar nuestros conocimientos. Entonces digamos que existen preguntas muy sencillas y existen elementos que nosotros a veces parecemos que es obvio, pero pues en realidad son fundamentales. Entonces, su nombre, su edad, su género, su forma de vivir, lo que le gusta, lo que no le gusta, su familia. Hay muchos elementos fundamentales para hacer un análisis de usuario. Y lo que les digo, hay un análisis de usuario general, que es lo que primero tenemos que entender. ¿Por qué? Porque de ahí nace el mercado y ahí nace hacia dónde vamos a estar enfocados en nuestro producto. Entonces, lo que les venía comentando y para que lo tengamos como a consideración y este pequeño resumen, entonces empezamos primero con una situación problema, ¿cierto? Entendiendo y funcionando cómo se puede mezclar el diseño con el usuario, con el espacio, ¿cierto? Ahí en primera instancia, entonces encontramos ese problema. Luego, diseñamos ese problema, o sea, no le damos solución inmediatamente a ese problema, sino que empezamos a entender cuál es el usuario de ese problema. Con esas bases, ahí sí empezamos como a entender y a comprender el usuario. Luego hablamos de las necesidades, expectativas y los comportamientos que se van a trabajar y desarrollar en el usuario. De la misma manera hablamos de ese contexto de uso, que es algo fundamental porque el contexto es algo elemental para poder diseñar por los diferentes elementos que existen. Y aquí hay un tema que se me pasó mencionárselos y es la parte de la ergonomía. La ergonomía es fundamental para el desarrollo y la creación de productos porque todo tiene que ser funcional y todo tiene que ser de una manera que la persona lo pueda usar. O sea, que la usabilidad sea fácil y que la usabilidad tenga un porqué siempre. Entonces, por eso es importante entender el contexto en el que vamos a trabajar y diseñar para luego que, pues hacer una investigación aplicada al diseño. La investigación es fundamental porque es cómo funciona todo. Si ustedes son desorganizados, eh, en algún punto el desorden les va a dar fruto y les va a frenar de alguna manera lo que ustedes estén desarrollando. Entonces, digamos que por eso es importante tener una investigación, por eso es importante tener ciertos puntos a trabajar, ciertos pasos, tener como ese checklist para que ustedes puedan tener la claridad del desarrollo de la metodología, de lo que se va a trabajar en el curso, que es lo importante. Y luego empezar como a interpretar todos estos hallazgos, ¿no? Entonces, luego empezamos a hablar de la interpretación en cuanto a diferentes ejes que se van a trabajar acá. Y vamos a hablar también de la parte económica, de la parte de mercadotecnia, también vamos a hablar de elementos fundamentales que se van a basar en el desarrollo y la creación, más que la misma creatividad.
también tenemos que darle esa forma como funcional y matemática, por así decirlo, para que tengan una creación más coherente de sus proyectos. Si ustedes se dan cuenta, luego llegar a un objetivo, con base en ese objetivo, sí empezar como la creación y desarrollo con todos nuestros criterios y pues para darle como al final una creación de prototipo, que es lo que siempre se busca con este proceso y es llegar a un prototipo final en donde ya tenemos todo el estudio, tenemos todo el desarrollo, tenemos todos los análisis y tenemos como toda esta parte fundamental de creación y desarrollo de producto, que es a lo que queremos llegar con este curso y a lo que pues no quiero como sobrecargarlos más, sino que entiendan un poco cómo funciona la forma y la metodología. También vamos a hablar de más elementos, lo que les digo, no quiero saturarlos, pero también vamos a hablar de los elementos de la ética, la inclusión, la responsabilidad. Todo esto va en base como a esta investigación aplicada, todo este contexto de uso, a entender a quién le vamos a trabajar, a quién le vamos a crear, a quién le vamos a diseñar, que es como lo más importante. Y con esto voy a dar finalizado como esta parte teórica, lo que les decía en un principio, y le agradezco mucho a Andrés su participación, pero pues digamos que la idea era como hablar un poquito entre todos. Entonces digamos que esto lo vamos a dar como una webconferencia, sin embargo voy a crear el CIPAS para la fase 2. La fase 2 les voy a hacer una webconferencia y les voy a hacer un CIPAS. ¿Cómo funciona el CIPAS? La webconferencia es, digámoslo así, como en terminología un poco más sencilla, la clase. Entonces, la webconferencia, yo les explico a ustedes toda la parte teórica, les explico cómo funciona, qué es lo que vamos a trabajar, cuáles son las reglas de la tarea o las reglas de la parte del cuestionario y listo. Participación, resolvemos dudas, si tienen algún problema, por lo menos más adelante cuando estén los trabajos, este espacio es para resolver las dudas de los trabajos, si necesitan algún tipo de retroalimentación lo hacemos acá entre todos. Entonces esa es como la idea. Y el CIPAS ya va a ser un ejercicio en el que todos vamos a trabajar en conjunto para que podamos como llegar como a este desarrollo y a estos elementos teóricos, pero de una manera como más conjunta entre nosotros, en la que no es tanto como explicarles el tema, sino que es como hablar. Entonces, hagan de cuenta que es como un pequeño debate para que pues el conocimiento se comparta entre nosotros y también las experiencias. Muchas veces muchos de ustedes tienen experiencias muy interesantes en el desarrollo de productos porque hay varios emprendimientos. Digamos que eso es algo fundamental para el crear como un muy buen emprendimiento con una base teórica. Entonces, digamos que por eso es como tan importante. Entonces, en esos IPAs a veces pues nos unificamos entre todos, damos ideas, damos experiencias, hablamos de los diferentes elementos que nos han pasado desde la vida real. Entonces, por eso se me hace como fundamental entenderlo. Pues no siendo más, Andrés, no sé si su merced tenga alguna duda o quiera dar alguna participación de esto, o pues si no es así, ya Tutor, con esto, no, por el señor. momento, bien. No, por el momento que he entendido. Listo, sí, señor. Listo, entonces lo que le comento a su merced, pues entonces, pues ya que su merced sabe cómo funcionan los cursos autodirigidos, pues no hay tutores, pero pues digamos que yo como director voy a estar muy pendiente de todos. Si su merced tiene algún inconveniente, si a alguien se le presenta algo, algún problema con la tarea o algo así, vamos a hacerlo todo directamente por el chat interno del curso. ¿Listo, Andrés? Cualquier duda que su merced tenga, cualquier problema o situación que se le presente, mediante el chat interno del curso, vamos a trabajar todo eso y ahí pues vamos a dar respuesta a todo. ¿Listo? Listo, tutor. Tutor, ¿Listo? ese es el mismo Señor. foro, ¿cierto? Sí, ¿O no, es es un que chat? no lo voy a compartir acá para que de una vez todos lo tengamos. Acordémonos que, ay no, espérate que yo comparto esto. Listo. Este es el correo, este es el correo interno del curso. Entonces digamos que acá no hay foros, en los autodirigidos no hay foros. Su merced se da cuenta, no hay foros, pero acá todo esto lo vamos a trabajar mediante este correo interno del curso. Entonces acá su merced pues redacta el mensaje y en el destinario pues me lo envían a mí. Entonces acá digamos que acá no aparece, entonces
A ustedes yo creo que sí les aparece como director. Si no, cualquier cosa, pues escriben mi nombre. Y me imagino que les aparecerá a ustedes de primeras mi nombre como director. Y acá, por medio de este chat, sí, por medio de estos mensajes, sí les voy a resolver todas las dudas que se les presenten. Lo que les digo, si se les llega a presentar alguna situación para la entrega de un trabajo o que necesitan alguna recalificación o algo así, me hacen el favor y me escriben por acá y yo con todo el gusto voy a estar muy pendiente. Yo diariamente reviso el curso y diariamente estoy pendiente de todas las situaciones que se les vaya a presentar. ¿Listo? Listo, tutor, gracias. No, señor, con todo el curso. Ahora sí, entonces, pues doy por finalizada la webconferencia. Les agradezco mucho, a su merced le agradezco mucho la participación, Andrés, y les deseo una excelente noche a todos. Gracias, tutor. Feliz noche. Hasta luego, feliz noche.